Ahora vamos con las estrategias ya de reducción. Vamos con la primera, que es elegir correctamente el régimen al que yo voy a pertenecer cuando creo una empresa. Esta para mí es la más importante porque al final cambia totalmente la tributación dentro de un régimen y el otro. Hay varios, porque no solo están estos dos, hay unos regímenes especiales, por ejemplo, las fundaciones y demás, pero por ahora vamos a hablar de sociedades privadas con ánimo de lucro y pues que se están dividiendo entre estos dos regímenes, ¿no? Entonces, uno es el régimen ordinario y el otro el régimen simple de tributación, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, lo primero es un poquito el procedimiento tributario, o sea, la cantidad de cosas que a mí me toca hacer en cada régimen. Aquí hay un poco un resumen de las cosas que tocaría hacer en el régimen simple y de las cosas que tocaría hacer en el régimen ordinario. Entonces, en el régimen simple, máximo tengo que hacer 12 retenciones en la fuente por IVA, porque en el régimen simple yo como comprador la única retención que aplico en caso tal es por IVA y también por salarios, aunque pues esta en los emprendedores no suele ser muy frecuente porque cuando uno empieza a retener en salarios es cuando hay salarios de más de 7 8 millones de pesos y bueno, ya son topes que por lo general al principio cuando uno está empezando no alcanza a pagar, pero pues igual podría ser otra. Pero entonces, si uno no compró nada con IVA a alguien más del régimen simple, que es la única forma en la que alguien del régimen simple retenga, pues no tendría ni siquiera que hacer esa retención. Y en todo caso, así le toca hacer las mismas 12 retenciones en la fuente que el régimen ordinario, son más fáciles, mucho más fáciles porque yo solamente tengo que retener IVA. En el caso del régimen ordinario, yo tengo que retener por renta y por IVA, que como hablábamos ahorita antes, la retención en la fuente es un anticipo, ¿no? Entonces, cuando yo le compro a alguien, no le pago completo, le pago de 100 pesos, por poner un ejemplo, 95, y los otros 5 pesos yo se los retengo y se los paso a la DIAN, ¿sí? Básicamente ese es el tema. Entonces, por ejemplo, en el tema de las retenciones en la fuente hay muchas tarifas, depende si es una compra general, es un porcentaje, si es una compra de cuestiones informáticas o en la nube es otro porcentaje, si son honorarios es otro porcentaje y hay una tabla, pues de hecho un poquito extensa en la que está cada una de las tarifas, por lo que lo vuelve un poco más complejo. Entonces, una de las ventajas del régimen simple es que como su nombre lo dice, intenta simplificar las cosas versus el régimen ordinario que tiene como muchas más gabelas y muchas más cositas que ver. En términos de la retención de las fuentes, entonces estarían en las mismas en teoría. 12 tienen que presentar el régimen simple, 12 el régimen ordinario. Ahora, los anticipos bimestrales va a tener que presentar 6 anticipos bimestrales del régimen simple y pues para verlo en contraprestación, el régimen ordinario va a tener que presentar 6 declaraciones de IVA, pueden ser 3 dependiendo del contribuyente y fijo si tiene que presentar impuesto al consumo, si serían 6 declaraciones del impuesto al consumo. Entonces, ¿qué son los anticipos bimestrales? Los anticipos bimestrales es una declaración del régimen simple en donde unifican el IVA, el impuesto al consumo y la renta, que en el régimen simple no se llama renta, sino se llama impuesto simple, ¿cierto? Que es un impuesto distinto, es decir, cuando uno hace parte del régimen simple uno no paga renta, uno paga impuesto simple. Pero pues para mí hace el símil, digámoslo que con la renta, ¿cierto? Pero entonces agrupa en una sola declaración los tres impuestos, mientras que en el régimen ordinario a mí me toca declarar esas tres cosas por separado. Entonces, como vemos, también tendría que presentarse declaraciones de retenciones de ICA, porque esas son unas declaraciones que se presentan aparte, porque el ICA es del municipio, entonces no se la presenta a la DIAN, sino al municipio. Adicional, una o 6 declaraciones de ICA, dependiendo de los pagos del año anterior, literalmente, de cuánto haya pagado de ICA el año anterior. Si supera un tope son 6, si no es uno. Y una declaración de renta. Por este lado, ya solamente adicional a los 6 anticipos bimestrales sería una declaración de IVA anual, que esa declaración de IVA anual es básicamente resumir todo lo que yo presenté en los anticipos bimestrales. Y una declaración consolidada simple, que también es resumir todo lo que yo presenté pues en estos anticipos bimestrales. No es nada más allá de eso. Pueden haber unas diferencias en tarifas que ahorita les explico, que para eso es que existen esas dos declaraciones. En resumen, el total de declaraciones más o menos que hay que presentar en el régimen simple son 18 máximo, ese es el tope máximo, y las que hay que presentar en el régimen ordinario son entre 24 y 29. Entonces ahí hay una ventaja en términos de la cantidad de declaraciones que hay que presentar.
¿cierto? Listo. Esto es un poquito el tema procedimental. Ahora vamos a hablar de las tarifas. Aquí está esta tabla, que es un poco grande, pero que resume básicamente todas las tarifas del régimen simple. Entonces acá voy a tratar de explicar la principal diferencia entre el régimen simple y el régimen ordinario. En el régimen simple, yo pago impuestos sobre mi ingreso bruto, ¿cierto? Entonces, yo me gané 10 pesos, no me gané, perdón, facturé 10 pesos, dependiendo en el rango en el que se encuentren estos 10 pesos, ¿cierto? Yo pago un porcentaje. Entonces, ¿cómo funciona el régimen simple? Hay unos grupos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es saber qué hago, cuál es mi actividad. Entonces, dependiendo de la actividad que yo haga, yo me clasifico en un grupo. Entonces, el grupo uno son las tiendas pequeñas, mini mercados, eh, peluquerías y demás. Entonces, si yo estoy ahí, pues grupo uno. Grupo 2 básicamente es todo lo que no está en los otros grupos. Es más fácil resumirlo así. Grupo 3 es las personas que expenden comidas, es decir, restaurantes, bares y demás, comidas y bebidas, y también las actividades de transporte. El grupo 3 SIC son los que prestan servicios profesionales, ¿cierto? Entonces, servicios de consultoría, servicios en los que prima el factor intelectual del, eh, sí, así lo define literalmente el estatuto. Son servicios en los que prima el factor intelectual sobre el material, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí se clasifican todas las labores en las que requiere, por ejemplo, alguien ser profesional para ejercerlas, entonces todos los despachos de abogados, de contadores, bueno, de cualquier tipo de consultor, ¿cierto? Y demás. Y por último tenemos este grupo que es de reciclaje, recuperación de materiales y recolección de desechos, que está solito porque pues es el que tiene la tarifa más favorable. Entonces, aquí hay unos topes que es de 0 a 6.000, de 6.000 a 15.000, esto están VTs, ¿cierto? 100.000 VTs es el tope máximo, ¿cierto? Más o menos 100.000 VTs ahorita. La VT está como en 49.000 y pégale, no me acuerdo el valor exacto en este momento. Entonces son casi 5.000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo llego a los 5.000 millones de pesos en venta, yo ya no puedo hacer parte del régimen simple. Ahí ya a mí me toca hacer parte sí o sí del régimen ordinario y ya no puedo ser parte del régimen simple. Es el tope máximo para estar en el régimen simple. Pero entonces, ¿yo cómo puedo aprovechar eso? ¿Cierto? Eh, Aquí estaban todas las tarifas, como lo veíamos, depende de la actividad y del rango en el que se encuentran los ingresos. Entonces esto es un poco progresivo, ¿cierto? Entonces sí, pues acá entre más facture yo, el porcentaje va a ir aumentando un poco más, dependiendo específicamente en qué rango me encuentre. Y en el régimen ordinario, para las empresas, la tarifa es estática, es el 35%, ¿cierto? Y el ICA oscila entre el 0,4 y el 1,3%. Estas son las tarifas generales. Puede haber un municipio que cobre un poco más, no sé, el 1,5 y qué sé yo, también que cobre menos, 0,3%. Pero pues en general las tarifas están ahí. Recordemos que el ICA es un impuesto municipal. Entonces las alcaldías, con ciertas reglas claramente, pueden disponer de poner las tarifas que ellos quieran. Acá es importante mencionar que dentro de esta tarifa, precisamente como trata de hacerlo simplificado, dentro de esta tarifa le mete dos impuestos. Es decir, yo pagando el 2%, por ejemplo, si me ubicara en este porcentaje, en este grupo, pagando el 2% de mis ingresos, pago tanto ICA como impuesto simple. O como les decía, el paralelo del impuesto de renta. Estaría pagándolo los dos al mismo tiempo. Pero entonces, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor hacerme en el régimen ordinario o en el régimen simple? Bueno, yo ahí yo traté de formularlo matemáticamente porque me parece un poco más sencillo, ¿cierto? ¿Sí, Sebastián? Joan, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la tarifa aplicable del infoconsumo según el bien o servicio? Eh, La tarifa no, aplicable. pues es el 8 o el 4%, en general es el 8%, y el 4% es para unos servicios muy específicos, que por ejemplo uno de ellos es los servicios de telefonía, el servicio del celular, ese servicio está grabado con hipoconsumo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del valor del servicio, por ejemplo, puede ser el 4%, pero en general la tarifa es el 8% para todos, pero hay unas excepciones, digamos, del 4%. No me las sé todas, habría que ver el estatuto, pero así funciona, más o menos, ¿sí?
Entonces, bueno, eh, listo. Retomando esta parte, las fórmulas para elegir el régimen. Entonces, yo traté de ponerlo acá. Entonces, esta primera parte que vemos aquí arribita, ¿cierto? Que dice ingresos menos costo por el 36%, el régimen ordinario. Eso es lo que entenderíamos nosotros como la fórmula para calcular cuánto impuesto voy a pagar yo en el régimen ordinario. Ingresos menos costos, que es mi utilidad, ¿sí o no? Entonces yo en el régimen ordinario más o menos pago el 36% sobre mi utilidad. Esto es un estimado, ¿por qué? Porque sabemos que es el 35% y el otro 1% es el tema del ICA. ¿Cierto? Que pues ese se calcula sobre los ingresos y demás, pero aquí como para poder redondear un poco la fórmula y hacerla más fácil, la puse así. Entonces, la parte de arriba, cuando yo empiezo una empresa, entonces pienso, bueno, esta es mi proyección de ingresos, voy a tener más o menos tantos ingresos, los costos que voy a tener asociados son estos, y sobre eso a mí me va a tocar pagar en impuestos más o menos el 36%, ¿cierto? Sobre eso que me gane. Listo. Esa es una opción, esta es mi primera opción. La segunda opción que yo tengo es el régimen simple. Cierto que aquí pues se ve un poquito más larga porque pues el régimen simple tiene ciertas particularidades. Entonces, voy a tratar de explicar la fórmula. Tenemos los ingresos de la proyección cuando yo voy a empezar mi empresa, entonces voy a tener unos ingresos de 100 millones. Esos ingresos yo en principio los tengo que multiplicar por una tarifa. La tarifa es la que yo encuentro en esta tablita. Entonces yo digo, yo estimo vender 200 millones de pesos, yo busco en qué rango se encuentra acá estos 200 millones de pesos en el año y adicional pues busco en dónde está mi tarifa. Ahí encuentro cuál es la tarifa específica y pues esa es la tarifa por la que yo multiplico mis ingresos. Ese en teoría es el impuesto simple. Pero ¿qué pasa? El impuesto simple me permite deducir directamente de lo que yo voy a pagar en impuestos todo lo que yo pague en pensiones. ¿Cierto? Esto es para incentivar el empleo formal precisamente en estos negocios que emprenden y que empiezan. Entonces todo lo que yo pague en pensiones, para decirlo de otra forma, es como si yo estuviera pagando impuesto directamente. Entonces eso incentiva mucho a que se formalice el empleo, ¿cierto? Entonces, esta es otra parte buena del régimen simple. Entonces yo acá multiplico mis ingresos por esa tarifa, le resto todo lo que pagué en pensiones y le resto, y aquí hay una fórmula lógica, ¿sí? Que es un O, que básicamente es que la DIAN me permite coger uno de estos dos beneficios. O el 0.5% de los pagos que me hayan hecho electrónicos, o todo el gravamen a los movimientos financieros que yo haya pagado, es decir, el 4 por mil. Entonces, aquí la DIAN también tratando de incentivar la bancarización y que yo acepte que me paguen por medios bancarios. Entonces dice, si a usted le pagaron 100 millones de pesos por bancos, si usted está en el régimen simple, le dejo deducirse el 0,5% de todo eso que le pagaron directo del impuesto. Es decir, si el impuesto usted le iba a pagar 5 millones de pesos, pero le pagaron a usted, sus clientes, 100 millones de pesos, usted se puede deducir 500.000 pesos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo puntual como para aterrizar las ideas, pero por ahí va la cosa. Entonces, yo puedo elegir esa o puedo elegir lo que pagué por el gravamen a los movimientos financieros. Obviamente yo voy a elegir la que sea mayor. Después de tener este, esta ecuación ya reemplazada al 100% como lo vamos a ver ahorita, pues ya la decisión se vuelve fácil, porque básicamente me va a dar un número aquí arriba en el que yo voy a decir, oiga, si yo me voy por el régimen ordinario, voy a pagar 2 millones de impuestos, pero si me voy por el régimen simple voy a pagar 1.600.000. Entonces ya la decisión se vuelve sencilla porque pues aquí como ven están los dos signos y básicamente la decisión se vuelve eh, hacia el que no se lo coma el simbolito, hacia es el que me voy, o sea, el menor de los dos, porque pues yo quiero pagar la menor cantidad de impuesto posible, ¿cierto? Entonces pues bueno, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el ejemplo, aquí están como los datos del ejemplo. Entonces, vamos a suponer eh, que yo tengo una empresa, este es un ejemplo de una proyección mensual, en la que yo hice una proyección mensual en la que voy a vender más o menos 70 millones de pesos, ¿cierto? Es decir, 840 millones de pesos más o menos al año, yo estimo que voy a vender eso dentro de las estimaciones que yo tengo. Yo voy a tener unos costos y gastos deducibles en el año de 55 millones de pesos más o menos, es decir, me van a quedar unos 15 millones de pesos mensuales, de acuerdo a esta proyección.
dentro de lo que yo voy a pagar, dentro de los sueldos que voy a pagar, yo cojo y miro, bueno, cuánto voy a pagar en pensiones. Que ojo, aquí hay algo importante. La parte que a mí me deja deducir la DIAN es la parte que yo pago efectivamente en pensiones como empresario. Porque, a ver, la tarifa de las pensiones es el 16% del salario de la persona. Pero de ese 16%, y pues creo que a todos nos ha pasado acá, pues cuando nos llega la nómina, el pago de la quincena, nos descuentan unas cosas, ¿no? Dentro de eso que nos descuentan está el 4% de la pensión. Es decir, de ese 16%, el empresario no asume el 16%, sino asume un 12% y el otro 4% lo asume el empleado. Entonces acá, yo como empresario, lo que me puedo descontar es pues claramente lo que yo asumo, ¿no? Eso es importante para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces listo, yo hago la proyección y en pensiones, solo en pensiones voy a pagar 2.500.000 pesos en pensiones. Listo, entonces lo pongo acá. El 0.5 de los ingresos electrónicos, aquí en el ejemplo yo supuse que los 70 millones me entran todos por bancos, entonces yo me podría descontar por ese lado 350.000 y también asumí que todos mis pagos son por bancos, entonces el gravamen de los movimientos financieros recordemos que es el 4 por mil, entonces, pues si yo tengo unos costos de 55 millones de pesos y yo los pago todos por bancos, pues eso me daría que a mí mensualmente por ese 4 por mil me van a cobrar 220.000 pesos, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando yo voy, entonces, bueno, aquí esta tarifa, ¿cómo la saqué? ¿Cómo saqué ese 12%? Yo lo saqué asumiendo que esta era una empresa eh, de servicios profesionales, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, este primer ejemplo, ya vamos a ver otros, lo voy a hacer con una empresa de servicios profesionales. Los servicios profesionales son, si se dan cuenta, los que más alta tiene la tarifa. Y esto pues no solamente es en el régimen simple, sino también es en el régimen ordinario, ¿cierto? Em, Porque en el régimen ordinario, por ejemplo, las retenciones en la fuente que le hacen a las personas que prestan servicios profesionales también son muy altas, son del 11%. Y bueno, pues digamos que la DIAN, por así decirlo, afecta a este sector o le mete un tributo alto porque suelen ser servicios, entre comillas, con un alto grado de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, pues por eso mismo es que lo hace, ¿cierto? Acá, entonces, bueno, si cogemos esos 70 millones que se proyectaban mensuales, los multiplicamos por 12, 840 millones de pesos, eso nos va a dar en este rango, entre 15.000 y 30.000 VTs. ¿Cierto? Entonces por eso es que se está aplicando esa tarifa del 12%, para que vean más o menos pues cómo se llegó a esa tarifa que pues cada uno debería llegar. Entonces ahí reemplazamos la fórmula que teníamos acá. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a ganar 70 millones de pesos mensuales. Bueno, voy a vender 70 millones, perdón. Mis costos van a ser 55. Eso por el 36%. Por medio del régimen ordinario voy a pagar 5.400.000 pesos de impuesto. Por medio del régimen simple voy a pagar 5.550.000. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, la decisión es por el régimen ordinario, ¿cierto? Esto pues va a depender mucho, porque veamos que igual el valor está muy cercano. Yo puede que diga no, yo igual prefiero quedarme en el régimen simple, así pague un poquitico más, porque pues no me toca hacer retenciones, hago en los anticipos bimestrales las declaraciones todas consolidadas en una sola y no la hago en varios, entonces también hay otros factores que pueden influir. Aquí hay un Excel eh, para que de pronto veamos en los que están los ejemplos. Entonces, bueno, vamos a verlos por acá. Aquí están pues, sí, un poquito los ejemplos. Entonces, este es el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Impuesto simple tanto y acá tanto. Aquí, por ejemplo, hay uno de una tienda pequeña del grupo uno que puede ser un mini mercado, una peluquería, que estos tienen un beneficio específico, este grupo uno específico, y es que los que hagan parte de este grupo uno y sean parte del régimen simple no tienen que facturar IVA, así su servicio esté grabado con IVA, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de los mini mercados. Un mini mercado, casi todo lo que vende tiene IVA. Las papas, los jugos, bueno, todas esas cosas tienen IVA. Pero entonces la DIAN dijo, bueno, ¿cómo hago para que esta gente se formalice sin que el IVA, por ejemplo, sea un problema? Entonces, pues básicamente dijo, todas las que estén en el grupo uno, tiendas pequeñas, mini mercados y peluquerías, no van a facturar IVA. Entonces, eso es un beneficio adicional que tiene este grupo y que las tarifas son muy bajas. Entonces, por ejemplo,
este bajo un ejemplo similar, aquí yo le puse los mismos datos, pero lo único que le cambié fue el pago en pensiones, porque el pago en pensiones cuando son servicios profesionales suele ser mucho más alto porque el mayor rubro de gasto es el personal, básicamente. Pero pues en un mini mercado, pues no, no tanto. El mayor rubro de gasto sería el costo, perdón. Pero entonces aquí pues estaría con 70 millones, estaría igual en el tercer rango que vimos allá en la tablita y la tarifa de ese rango es 4,4%. Entonces vamos que acá ya también se ve mucho más la ventaja del régimen simple. En el régimen simple yo pagaría solamente 2.200.000 de impuestos y en el régimen ordinario 5.400.000. Hay una diferencia sustancial, ¿cierto? Y que incluso pues yo aquí puedo pues de acuerdo a los pronósticos jugar con eso también un poco, ¿no? Si yo digo, no, pues es que no me va a ganar 15 sino 10, entonces pues cambio un poquitico las fórmulas y pues esas fórmulas al final hacen que también me cambien los valores de los impuestos, ¿cierto? Aquí si nos damos cuenta hay un patrón muy fácil de identificar y es el siguiente. En el régimen simple yo pago sobre mi ingreso. En el régimen ordinario yo pago sobre mi utilidad. Entonces, entre más pequeña es mi utilidad, más me voy acercando a que sea mejor para mí el régimen ordinario. Y entre más grande sea mi utilidad, más me voy acercando a que sea el régimen simple de tributación. Porque en el régimen simple pago lo mismo si, si me gano 1.000.000 de pesos, así me gano 10 millones de pesos, ¿cierto? Pago exactamente lo mismo en el régimen simple, mientras que en el régimen ordinario sí voy a pagar de acuerdo a lo que me gane. Entonces, como vimos, por ejemplo, acá le bajé a 10, por ejemplo, la ganancia y pues el del régimen simple no disminuyó porque mis ingresos son los mismos, pero el del impuesto de renta sí. Entonces, por ejemplo, para este caso, no sé, si yo le pongo acá 65 millones de pesos, vemos que ya si yo me voy a ganar solamente acá 5 millones de pesos, va a ser mucho mejor para mí estar en el régimen ordinario que en el régimen simple, ¿cierto? Entonces ahí uno va encontrando como ese punto de quiebre, que en este caso más o menos estaría como por esto, por los 64 millones de pesos por ahí, en costos, o sea, entre 6 y 7 millones de pesos de ganancias. Si yo me gano menos de eso, en este caso específico va a ser mejor el régimen ordinario y si me gano más de eso, en este caso pues también específico va a ser mejor el régimen simple, ¿cierto? Entonces pues ahí también veamos un caso extremo, no sé, que sea algo muy rentable y pongámosle acá 40 millones de pesos. Sí, o sea que no sé, le va muy bien en la peluquería, no sé, por ejemplo, y que hay un margen grande de rentabilidad, veamos pues que hay una diferencia mucho más notoria. Acá pagaría solamente 2.230.000 y acá pagaría 10.800.000. Entonces veamos que solamente acá por escoger bien el régimen me podría estar ahorrando 8 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Hasta ahí estaría ese. ¿Sí, Sebastián? Joan, dejar una pregunta en el chat y es, ¿cuál régimen permitiría mayor estabilidad tributaria a mediano plazo? Pues el régimen simple en términos de estabilidad, pues es más estable porque yo fijo, digamos que puedo decir, de cada 100 pesos que venda, pues aparto este porcentaje, que es el que me toca pagar, ¿cierto? Entonces, pues en términos de estabilidad, por así decirlo, si a lo que se refieren con estabilidad es saber cuánto me va a tocar pagar de impuestos, pues esa es la respuesta. Sí, o sea, es más fácil saber de entrada cuánto me va a tocar pagar impuestos en el régimen simple, porque en el régimen ordinario, pues yo voy a depender de cuántos gastos tengas y estos pueden ser variables pues dentro del mes, ¿cierto? Y ya, aquí este es por ejemplo uno del grupo 2 que son todas las otras actividades de construcción, actividades comerciales y comerciantes están en este grupo. Bueno, y algunos otros que como les decía el grupo 2 son como todos los que no están en los otros grupos. Y pues lo mismo. Por ejemplo, esta tarifa es un poquito más económica, 3,5%. Y acá pues sí, también se ve el, la diferencia importante entre una opción y la otra, que va a depender de las utilidades, va a depender pues de la fórmula que estábamos viendo acá. Entonces, esa es como la primera estrategia, que es elegir muy bien el régimen. ¿Cómo lo hago? Aplicando esa fórmula y aplicando esa tablita, ¿cierto? Básicamente. En un inicio, cuando yo empiezo mi empresa, va a ser basado en supuestos netamente, pero pues, por ejemplo, después del primer año, seguramente
ese presupuesto que yo voy a tener tanto en ventas como en costos va a ser mucho más aterrizado y el elegir este régimen pues se puede hacer de una mejor forma. Porque esto también es importante. Yo puedo cambiar de régimen anualmente en enero. O sea, yo puedo decirle a la DIAN, yo quiero ahora ser del régimen simple o ser del régimen ordinario en enero, ¿cierto? Ya en los otros, o sea, el resto del año a mí me toca mantenerme dentro del mismo régimen. ¿Sí? Si yo constituyo la empresa en un mes que no sea enero específicamente, eh, pues la puedo constituir en el régimen simple o en el régimen ordinario, en el que yo quiera. Pero cuando yo me voy a cambiar, cada cambio tiene que ser en el mes de enero. Listo. Eh, bueno, esa era como la primera estrategia. La segunda, iban activos productivos. Esta, por ejemplo, entonces aquí también viene una cosa importante y es que el régimen simple pues tiene unas ventajas en general para los pequeños es mejor el régimen simple, pero pues siempre igual hay que ver el caso particular porque puede que sea mejor el régimen ordinario, pero tiene una particularidad el régimen simple, que pues los beneficios que a los que tiene acceso son más limitados. ¿En qué sentido? En que puedes contarse 0.5% de las transacciones que le lleguen en bancos, puedes contarse el 4 por mil, o sea, uno de esos dos, puedes contarse lo que paga en pensiones y solo paga un porcentaje relativamente bajo sobre sus ingresos, pero no puede tener más descuentos. Mientras que en el régimen ordinario, pues hay algunos descuentos que pueden ser muy atractivos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso. IVA activos productivos. Yo pongo un caso, por ejemplo, de un carro. Yo compro el carro por medio de mi empresa. Cuando yo compro un carro, el carro está grabado con IVA. ¿Cuándo está grabado con IVA? Cuando es nuevo. Cuando el carro es usado, no. Entonces, aquí estamos haciendo el ejemplo de que yo compro un carro nuevo, ¿cierto? Entonces yo compro un carro nuevo, por ejemplo, una camioneta como esta de 350 millones de pesos. De esos 350 millones de pesos son 55 millones de pesos de IVA y 294 millones del valor en sí de la camioneta. Entonces, cuando yo compro eso como persona natural, pues mi costo es 350 y pues si no conozco este beneficio, porque como persona natural también me lo puedo llevar a la renta, pues mi costo va a ser 350. Pero si yo conozco este beneficio específico, del valor que me iba a pagar en renta, no sé, a mí me iba a pagar en renta 40 millones de pesos en el año. Yo puedo coger este valor y descontarlo. Aquí se pone algo que es bien importante y es que el valor del IVA se puede descontar de la declaración de renta, o sea, de este tipo de IVA, ¿no? Del IVA en activos productivos, sin límites de tiempo ni de monto. ¿Cómo así? Yo tengo 55 millones de pesos de este carro. Yo lo compré este año. Y a mí este año me dieron 5 millones de pesos a pagar. Yo cojo y le digo a la DIAN, pues yo no le voy a pagar esos 5 millones porque yo tengo esta parte del IVA en activos productivos y me lo va a descontar. El otro año otros 5, 10, o sea, yo puedo utilizarlo todos los años que quiera hasta que se me acaben los 55 millones de pesos. Si lo quiero utilizar de a 2 millones, de a 5 millones, de a 10 millones, este beneficio es muy bueno porque no tiene topes. En general los descuentos tributarios tienen un tope y es que uno no puede exceder el 25% del impuesto a cargo. O sea, si a mí me dio 10 millones de pesos a pagar, no me puedo descontar más de 2 millones 500, ¿cierto? Pero este específico lo pusieron sin tope como para incentivar la compra de activos productivos. Yo aquí pongo un carro, pero un activo productivo puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser un vehículo como estos, puede ser una tractomula, puede ser una máquina, ¿cierto? Una máquina de lo que sea y cualquier activo productivo puede entrar acá, ¿cierto? Y pues ese IVA, como les digo, yo me lo puedo llevar sin límite de tiempo ni de monto. Es decir, tampoco estoy limitado a ese 25%, sino si a mí me iba a pagar 10 millones, no es que solo me puedas contar 2.500, sino me puedes contar los 10 para no pagar nada, hasta que obviamente se me acaben en este caso los 55 millones. ¿Sí se hacen? Listo, nos pregunta Isabel, para creación de empresas con inversión extranjera, ¿cuáles serían los beneficios tributarios? Y con sede extranjera, pero teniendo un inversionista extranjero, ¿puede pertenecer al RST? Ok. En el tema del RCT sí puede, pero no tiene que ser el único. O sea, si es el único el inversionista extranjero, no puede. ¿Sí? No, o sea, lo único es que no tiene que ser el único pues que esté como inversión, o sea, como, sí, como inversionista, como accionista en la empresa. Tiene que haber algún colombiano o alguien nacionalizado colombiano, ¿cierto? Y pues, bueno, pues es que las beneficios para inversión extranjera sí son muchos y son muy depende.
porque es que aquí depende del sector, si es algún tema de cuestiones ambientales o se puede justificar algo de este estilo, ¿cierto? Si se puede justificar algún tipo de generación de empleos y depende del tipo de generación de empleos, es decir, no sé si es generación de empleos en zonas de guerra, en zonas SOMAC, que se me olvida qué significan las siglas, pero son básicamente zonas en las que hay grupos eh, guerrilleros o de este estilo, ¿cierto? Zonas que son consideradas eh, pues como zonas rojas, por así decirlo. Y bueno, pues digamos que sí hay la respuesta es que sí hay muchos beneficios tributarios, pero que depende. ¿Me hago entender? Que depende. Ante la pregunta de si está vigente, no. No, la economía naranja ya no está vigente, eso ya lo cortaron, era muy buena. De hecho, hubo varios a los que nosotros eh, pues los postulamos y sí, era un incentivo muy bueno porque ojalá saquen alguno similar porque eximía de pagar impuestos por 5 años básicamente esa economía naranja, pero ya no está vigente. Y la otra de Mónica que estoy viendo ahí es cómo afectaría cada régimen la liquidez mensual del negocio. Ok, listo. Esta es buena porque esta es con respecto a lo que vimos ahorita anteriormente, pero efectivamente el régimen simple tiene un tema, y es que yo cada 2 meses declaro todo y es más fácil, pero declaro todo cada 2 meses. Entonces a mí me toca sacar la plata cada 2 meses para pagar a la DIAN, la parte obviamente de que va de esos 2 meses. En términos de liquidez es peor con respecto al régimen ordinario, porque en el régimen ordinario, entre comillas, yo tengo que sacar la plata, por ejemplo, para renta cada año, pero por otro lado, a mí me van a retener cada mes una parte. Entonces también ahí yo voy a dejar de recibir una parte de plata. Entonces es muy complejo porque va a depender de la empresa, o sea, el tema de la liquidez. El tema de la liquidez va a depender de la empresa, de qué tantas retenciones le hagan, pero yo diría que en términos de ver el tema de retenciones que a uno le aplican, tanto en ICA como en renta, y eh, sí, las retenciones que a uno le aplican cuando es parte del régimen ordinario, para mí la liquidez es más afectada en el régimen ordinario. En el régimen simple, a pesar de que sea cada 2 meses, eh, pues por lo menos son 2 meses. En el régimen ordinario es apenas yo vendo, me retienen una parte. Entonces es casi que diario que me están cobrando ese anticipo, ¿cierto? Entonces, en términos de liquidez me parece mejor a mi modo de ver el régimen simple, pero repito, puede que dependiendo de la situación específica de la empresa sea mejor el otro. Pero en términos generales el régimen simple me parece mejor. Y a la gente en general también a veces le parece mejor, porque dice como yo cada 2 meses sé que el valor que me di ahí, yo estoy quedando en limpio con la DIAN. O sea, no me va a tocar después al finalizar el año o algo así pagar más o pues deber mucho, porque sí puede darle un remanente por diferencias en tarifas, pero es generalmente un poquito, muy poquito. Pero entonces ya como que quedan con la tranquilidad de que pagaron eso. Por ejemplo, el tema del IVA. El IVA lo pagan cada 2 meses. Entonces es más difícil que se gasten la plata, entre comillas, de esos 2 meses de IVA y que no les quede la plata para pagar esos 2 meses de IVA que cuando es cada 4 meses, por ejemplo. Porque cuando es cada 4 meses yo acumulo todos los 4 meses de lo que recibí en IVA y se vuelve a veces un poquito más difícil pagar. Entonces, pues es también un poquito tema de perspectiva. Pero listo, perfecto. El segundo era el tema de activos fijos productivos. Como les decía, ese IVA se puede descontar directo de la renta, que es un beneficio muy bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas empresas en transporte y es fenomenal porque compran, por ejemplo, las mulas, que no sé, son vehículos de 500 millones, 300 millones, 600 millones, 1000 millones, depende de la mula. Pero hay un valor de IVA, incluso en algunos casos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, pues es básicamente, y es lo que estamos viendo, por ahí en 4 o 5 años no les toca pagar renta, porque no es que no les toque pagar renta, es que pueden coger esa parte del IVA y quitársela. Sí, Cristian. Ok, dejó el mensaje en el chat. Ok. ¿Existe alguna excepción o mecanismo legal para microempresas que permita evitar o reducir la aplicación del impuesto saludable en productos que superan los límites establecidos de grasas y azúcares?
considerando nuestra condición de pequeña empresa productora. No, no, digamos que el tema del impuesto saludable, pues precisamente, pues lo que busca es desincentivar el consumo y pues puede sonar feo, pero pues así es. Entonces, entre comillas, lo que busca el gobierno es que cada vez se venda menos de ese producto. Entonces, digamos que los beneficios tributarios específicos, por ser, digamos que pequeño, no aplican, porque van en contra del objetivo, digámoslo así, de que tiene el gobierno, o por lo menos yo no conozco y estoy casi seguro de que no, pues si alguien conoce alguno, sería súper chévere que lo comparta, pero no lo he visto. Van en contravía en lo que quiere el gobierno, que es desincentivar pues precisamente el consumo de ese tipo de productos. Que pues digamos que por qué otros lados uno puede compensar. Ahorita voy a mostrar algunas iniciativas que uno tiene por ser microempresario y estar bien constituido a las que puede aplicar, pero pues no tienen nada que ver con la reducción del impuesto o algo similar. Digamos que algunos clientes igual que nosotros tenemos, pues por los que han optado es por tratar de mejorar la fórmula para que no alcance los topes, ¿sí? O sea, para tratar de que no alcance esos topes de sodio o de azúcares, que pues es muy difícil en ciertos productos, ¿cierto? Pero esa es como la estrategia que han utilizado, sí. Listo. Deducción por nuevos empleos. Hay una deducción del 25%, un descuento del 25% por la creación de nuevos empleos de primera vez. O sea, cuando yo contrato a alguien por primera vez. O sea, que es el primer empleo que tiene la persona. Nunca había estado afiliado a EPS ni a pensión ni nada como pues cotizante, de pronto como beneficiario sí, pero como cotizante no. Entonces, hay una también que se puede aplicar, ¿cierto? Eh, la reducción de la seguridad social, este a mí me parece fundamental en mi caso y en muchos de los casos que nosotros hemos em, asesorado y demás también es un tema que le sirve muchísimo, incluso a personas únicas, por así decirlo, que se vuelven empresa. Y es que aquí hay dos cosas en dos vías. Cuando yo soy una persona independiente como persona natural, yo tengo que pagarle a la OGPP, bueno, más que pagarle a la OGPP, no es a la OGPP, sino a las entidades de pensión, de salud y estos temas, mi seguridad social sobre el 40% de mi utilidad. Es decir, no sé, si yo tengo unos horarios de 50 millones y solamente puedo justificar 20 por poner un ejemplo, entonces yo tengo una utilidad del 30% y sobre ese 30, perdón, de 30 millones y sobre ese 30 millones yo calculo un 40%, es decir, 12 millones y sobre esos 12 millones yo calculo mi seguridad social. Entonces sobre 12 millones el 12.5% en salud más el 16% en pensión, que es el 28.5% en total, vamos a ponerlo en 30% más o menos, eso nos está dando un poco más de 4 millones de pesos solamente en seguridad social. ¿Qué pasa? Si yo creo una empresa, ¿cierto? Y pues le asocio los costos a esa empresa, el tema del impuesto de renta va a ser muy similar, ¿cierto? Pero si yo creo una empresa y por la empresa me empleo a mí, por poner un ejemplo, primero, yo me puedo poner el salario que yo quiera y al final pues voy a pagar la seguridad social sobre ese salario, ¿cierto? Lo segundo, yo ya no voy a pagar el 12.5% en salud, sino voy a pagar solamente el 4%, que pues es una reducción súper importante, porque pues cuando hablamos de ese 8.5%, pues de 2 millones, por poner un ejemplo, son 170.000 pesos, ¿sí? Que pues es una plata que sirve. Entonces esta también es buena para tratar, estos no son impuestos como tal, pero pues sí uno puede reducir acá en el tema de seguridad social una buena parte. Y listo, pues ya otros incentivos adicionales, que eran los que les hablaba que por estar formalizado yo me puedo ganar, porque si no estoy formalizado no me puedo ganar. Hay muchos, entonces está Impulsa, está el comercio, industria y turismo, que también saca muchas convocatorias. Está empleo incluyente, por ejemplo, ahorita hay una convocatoria de gente de empleo incluyente, en la que dan entre 800.000 y 3 millones de pesos por cada persona que yo contrate. La persona pues tiene que venir de un grupo vulnerable, pero pues a mi mover, los grupos vulnerables no son tan difíciles de lograr. ¿A qué me refiero con esto? Que pues la persona tiene que estar en unos niveles de Sisbén, pero no son tan bajos, ¿sí? Alcanza hasta
estrato 2 más o menos, ¿cierto? Tiene que estar en estrato 2, pues tiene que vivir en Bogotá, por ejemplo, en esta que está ahorita vigente, y ya. Y entonces, que sean 800.000 o 3 millones, depende en qué tantos grupos esté. Entonces, por ejemplo, para Bogotá, si es mujer, es un grupo vulnerable, entonces le da uno más plata si es mujer, por poner un ejemplo. Y así con varios, si aplica con lo del Sisbén, si tiene más de 50 años o si tiene menos de 28, bueno, si es joven. Pero bueno, es un incentivo al final, si a mí me están dando plata por contratar gente. Entonces, este tipo de beneficios, pues yo solamente puedo acceder a esos beneficios si soy una empresa formalmente constituida, ¿cierto? Entonces, para esto también sirve, ¿cierto? Entonces, listo. Sí, pues no, yo creo que hasta ahí, hasta ahí iríamos. Muchísimas gracias por asistir. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, Sebastián, no sé si hay algo ahí adicional.